Bueno, pues hoy vamos a estar hablando de las estrategias de negociación, pero vamos a hablar de temas importantes mientras voy poniéndole en vivo de Facebook para facilitarles un poquito más. Y fíjense, hay maneras y por eso las estrategias son importantes. Hay maneras en las que nosotros vamos ejecutando ciertas cosas. Y ahí es donde tenemos nosotros que aprender. Hoy vamos a hablar de, a ver, manejo de variables. Hay manejo de variables que son claves en la negociación. Esto tiene mucho que ver, pues, con el éxito que nosotros podemos tener en nuestras negociaciones. Y bueno, aquí es importantísimo empezar a ver que hay muchas situaciones en el mundo, por ejemplo, la Segunda Guerra Mundial. ¿No? La Segunda Guerra Mundial fue una situación en la que, pues, sí, el mundo había vivido guerra, sí había estado la primera, sí habían tenido diversas situaciones, mas sin embargo, no se había visto a las dimensiones que después pudimos lamentablemente ser testigos. Obviamente, en todas las guerras se pierde. ¿Por qué? Porque una vida que se pierda, pues ya tuvo pérdidas. No importa al final de cuentas quién sea vencedor o no, cuando hay guerras, pues se hacen daño y obviamente afectan a la agricultura, al medio ambiente, a la familia, a todo. Ahorita con la guerra de Ucrania, por ejemplo, no ha podido haber una negociación satisfactoria y cada una de las partes pues está buscando pues sus propios intereses, sus propios objetivos y cada uno pues obviamente considera tener la razón. Al final de cuentas, cuando nosotros hablamos de estrategias de negociación, estamos hablando de que tenemos que aprender a manejar los conflictos. Ya estuvimos viendo cuáles son los conflictos en la clase anterior, los problemas de comunicación. Los seres humanos tenemos la ventaja de poder comunicarnos, mas sin embargo, es muy complejo encontrar resoluciones. Ya vimos estrategias como la ganar, perder, 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 ganar, ganar. Y pues yo incluiría algo mixto porque al final de cuentas siempre perdemos. En nuestra estrategia de negociación, pues nosotros lo que queremos buscar es las menores pérdidas posibles. ¿Por qué? Porque al final de cuentas hay diversos estilos de personas, estilos de negociación, estilos de compromisos que asumimos, comportamientos y conductas de los seres humanos, pero si no buscamos y estamos en el mismo tenor ambas partes, no puede haber una reconciliación. Acuérdate que todos los conflictos pues tienen sus propias variables y además tienen pues intenciones. Cada uno de los participantes tiene intención y si estos participantes no empiezan a hablar ya con esa predisposición a la negociación, pues entonces no vamos a poder lograr una adecuada negociación. Y bueno, cuando, cuando nosotros empezamos a hablar de negociación, estamos hablando de la resolución que se da a un conflicto o a una situación problemática a través de un proceso mediante el cual pues ambas partes buscan llegar a un acuerdo que sea mutuamente satisfactorio.
No podemos llamar negociación cuando solamente una de las partes se beneficia. Tiene que haber neutralidad. La persona que vaya a ejecutar la negociación debe utilizar el diálogo, la empatía, todos los valores, pero siempre con un objetivo, y este objetivo debe de ser la negociación. Y para que exista una negociación, se tiene que buscar lo que en psicología llamamos bien común. Entonces, es importante entender que la negociación es la resolución de un conflicto, y este es un proceso en el que dos o más partes intentan llegar a un acuerdo sobre un tema que les interesa o le afecta a todas las partes. Este proceso también implica discutir diferencias. Mucho ojo, cuando hablamos de discutir, una cosa es discutir y otra cosa es pelear. Cuando nosotros discutimos un tema, entonces cada una de las partes va poniendo eh, cuál es su interés, cuál es su tema, qué le afecta, qué cosa es lo que le interesa, cuáles son las diferencias, ¿sí? Pero cuando nosotros buscamos pelear, entonces buscamos acusar al otro, hacer juicio, y entonces cuando nosotros peleamos pareciera como que una competencia a ver quién ofende más al otro. Por eso es muy importante cuando vamos a negociar como estrategia aprender a discutir nuestras diferencias con las otras partes. Otra estrategia es identificar nuestros intereses. Cuando yo tengo completamente definido qué cosa es lo que quiero, qué es lo que me interesa, qué es lo que me está perjudicando, entonces de manera más clara puedo exponer y puedo solicitar una propuesta de solución o proponer, perdón, una propuesta de solución. Es muy importante también identificar los intereses comunes. Dentro de una negociación, siempre es una buena estrategia buscar cuáles son los puntos de interés comunes. Estos a su vez nos van a permitir crear un puente entre las dos o más partes que están queriendo negociar. Por eso yo digo que como regla básica, el primer interés de todas las partes debe de ser buscar el bien común, llegar a una negociación satisfactoria. Perdón, desde ahí podemos buscar soluciones que beneficien a ambas partes. Cuando nosotros empezamos a proponer soluciones, sí, para resolver lo que a mí me interesa, lo que a mí me beneficia, pero a través del bien común, empiezo a proponer pues soluciones para la otra parte y para mí. Cuando las personas que quieren negociar están en la misma sintonía y con la predisposición de buscar una solución, o como llamamos en el léxico común, con buenas intenciones, entonces la negociación la podemos basar en otra estrategia como el diálogo abierto y confiable. Cuando nosotros hablamos de una manera en la que no buscamos perjudicar, en que usamos los valores, la empatía, ese es el diálogo abierto. El diálogo abierto no debe de confundirse con el decir las cosas sin filtro. Mucho ojo. Decimos las cosas y hay que decirlas bien, mas sin embargo, no podemos caer en las faltas de respeto. El hecho de que no estemos de acuerdo no significa que vamos a estar hablando sin filtro y sin ser cuidadosos de las demás personas. Otro punto importante, una estrategia básica, es la búsqueda de compromiso. Cuando las personas vamos con toda la intención de comprometernos y resolver los conflictos de manera pacífica, es importante nosotros iniciar las cosas con ese mismo tenor. La paz se construye, pero a su vez con acciones también se puede destruir. Existen varios principios fundamentales que guían la negociación efectiva dentro de un
conflicto. Les decía, la búsqueda de intereses comunes es identificar el hecho de qué cosa es lo que yo necesito, qué me afecta, qué quiere la otra parte, pero a su vez, cuáles son las cosas que podemos negociar. En ocasiones, ceder un poquito o ser un poquito flexibles nos puede llevar a encontrar puntos de encuentro en común. En un conflicto de entrada ya estamos perdiendo. ¿Cuándo vamos a ganar? Entre más pronto llegue la solución. Separar las personas de los problemas. En muchas ocasiones me han preguntado dentro de la negociación por qué usted llega y saluda a todas las partes, porque todas las partes, punto número uno, son importantes. Todos los actores de un conflicto merecen respeto, pueden aportar y deben de ser tratados de la misma manera. Cada una de las personas involucradas merece respeto, merece ser escuchada, tomada en cuenta. Por eso ser negociador requiere de cierta capacitación. Entonces, es muy importante nosotros tener la capacidad de discernir que una cosa son los problemas personales y otra cosa es el conflicto. Cuando nosotros tenemos ciertos problemas personales o hay una predisposición a los problemas con una persona, esto, perdón, puede causarnos interferencias en la negociación. Entonces, con todo profesionalismo, tenemos que ir abordando los temas. Otro punto importante es un, una cosa a la vez, resolver un tema y después de resolver ese tema, entonces podemos irnos con otras opciones. Cuando optamos por la opción, por ejemplo, ganar, ganar, cuando buscamos soluciones benéficas para ambas partes, estas crean un ambiente en el que se genera confianza, pero sobre todo se disminuye esa predisposición a la continuidad del conflicto. La comunicación abierta, respetuosa, al mantener un diálogo constructivo. Por eso cuando las personas empiezan a discutir es que tú y que y acusarse, esas faltas de respeto anulan la posibilidad de llegar a una negociación. Por eso es importante entender que cuando nosotros vamos a negociar, estamos hablando de un proceso. Hay protocolos que debemos de seguir. Hay ciertas habilidades que nosotros tenemos que desarrollar para poder negociar de manera efectiva. Y entre ellas, pues es importante la comunicación clara, el conocer todas las partes, los conceptos de los que estamos hablando. La comunicación no es nada más articular palabras. Perdón. Es necesario de manera efectiva, de manera clara, nosotros poder comunicarnos. Y para esto tenemos que conocer los conceptos, los significados y usar las palabras concretas, las palabras adecuadas. En muchas ocasiones vamos usando diálogos que no expresan correctamente lo que nosotros queremos decir o queremos comunicar. Mucha gente me dice, es que se supone, ¿cuál se supone? ¿Supone quién? Esto no es de suponer. Esto es de habilidades desarrolladas para la negociación. Entonces, la comunicación asertiva, ese es otro punto importante. ¿Cuáles son las necesidades y deseos de cada una de las personas? Y digo necesidades y deseos porque una cosa es lo que necesita y otra cosa, pues son sus deseos. En ocasiones los deseos no son tan alcanzables, pero si esos deseos los convertimos en objetivos, entonces podemos ir redirigiendo las cosas. Otra habilidad muy importante es la escucha. En muchas ocasiones nos desesperamos al negociar y aquí es donde podemos perder el control. Es importante nosotros en determinado momento escuchar atentamente, de manera
activa, prestar atención a las preocupaciones, a las reacciones, al tono de voz de todas las partes. Sé que en ocasiones tenemos mucho que decir, queremos hablar, pero hay que respetar nuestros tiempos. Yo siempre digo, para negociar, lleven lápiz y papel. ¿Para qué? Para que vayan anotando todas sus dudas y en el momento en el que les toque el uso de la voz, pues pueden acceder a esa lista y de manera clara, de manera asertiva, poder expresar todas sus necesidades, todas las cosas que quieran expresar. Esto nos va a ayudar a optimizar los tiempos, a sentirnos escuchados y a llegar a una pronta negociación. Cuando no escuchamos y cuando no articulamos adecuadamente, perdemos el control de la negociación. Y hablando de control, tenemos que hablar de la inteligencia emocional. Cuando nosotros gestionamos adecuadamente nuestras emociones, podemos manejar estrategias para que durante la negociación podamos manejar nuestras emociones, gestionarlas adecuadamente sin perder la compostura. No hay que apasionarse. En muchas ocasiones se pierde una negociación porque una persona perdió su propio control de gestión de emociones. Esto es importantísimo. Cuando nosotros vamos a negociar, hay que hacer procesos mentales, no nada más apasionarnos y dejarnos llevar por lo que estamos sintiendo. Si en algún momento empieza a perderse el control, pues entonces podemos hacer una pausa, tomar un receso, tomar ciertas acciones, pero es importante la inteligencia emocional. Otro punto importante, otra habilidad básica necesaria es la creatividad. Cuando nosotros tenemos suficiente creatividad, buscamos soluciones innovadoras, soluciones flexibles. Vemos oportunidades donde otras personas pudieran ver complicaciones. Es importante para ser negociador también tener muchísima creatividad. Por ejemplo, la negociación se aplica en diversos contextos, desde situaciones cotidianas hasta conflictos internacionales. Muchos conflictos internacionales pudieran resolverse a través de la negociación. Pero también esto ocurre en el ámbito familiar. En muchas ocasiones, el típico problema desde que existieron los dos primeros hermanos en el mundo, registrados históricamente. Dos hermanos pueden negociar el uso, no sé, de un videojuego o de una laptop, acordando turnos equitativos, poniéndose de acuerdo y pensando en el bien común. En el entorno laboral, bueno, los empleados también pueden negociar con sus compañeros los horarios de trabajo, sobre todo para satisfacer las necesidades de todos. En las situaciones laborales surgen cosas en las que unos quieren trabajar menos, otros no quieren rendir, quieren cobrar más. Todo ese tipo de situaciones alejados de los valores que no crean bien común, no permiten una adecuada negociación en un conflicto. Tenemos que estar cada uno de nosotros con la mejor intención para cumplir con lo que nos corresponde. Bueno, a nivel internacional también podemos poner un ejemplo. Los países pueden negociar tratados de paz. En estos tratados de paz resulta bastante complejo porque a veces tiene que ver con el ceder territorio, con el desplazamiento de personas em, y otros recursos, ¿no? Que pueden generar intereses, pueden lastimar susceptibilidades, entre otros más. Sin embargo, a pesar de todas estas complicaciones, sí se puede llegar a negociar si todas las partes están predispuestas para hacerlo. Concluyendo, la negociación es crucial para resolver disputas y promover la comprensión y cooperación entre las partes involucradas.
A través de la negociación se pueden evitar conflictos mayores y se fomenta un ambiente de colaboración y respeto. Además, en el ámbito laboral, la habilidad para negociar permite a los empleados, perdón, quiero estornudar, alguien se está acordando de mí. Espero que sea para traerme ya un regalo de año 2026. Bueno, permite a los empleados trabajar juntos de manera efectiva, lo que puede resultar en una mayor productividad, mejor trabajo en equipo, satisfacción en el trabajo, entre otras. La negociación es una herramienta ante el conflicto, es esencial porque nos permite transformar enfrentamientos en oportunidades de colaboración, facilitando la resolución pacífica de diferencias de personas para construir relaciones más sólidas. Bueno, entonces, una estrategia importante es la negociación basada en principios. Esta, su objetivo es producir acuerdos prudentes, de forma amistosa, de forma eficiente, de forma congruente. Fíjense bien, en muchas ocasiones nos dejamos llevar por los apasionamientos. Y entonces vamos creando y construyendo situaciones que nos pueden crear conflicto. Cuando nos referimos a prácticas procedentes, prácticas prudentes, es cuando nosotros vamos creando estrategias que nos permiten negociar en cosas con las que venimos lidiando, sobre todo cuando son cuestiones emocionales, pero también cuestiones de personalidad por separado. Y esto también es una situación que en ocasiones con nuestros vecinos. Ayer me comentaba una persona eh, sobre, sobre una mascota, ¿no? Entonces hubo un conflicto con su vecina por una mascota y digo, su mascota es un perrito y ese perrito pues muy bonito y lo que tú quieras, pero existen personas que no le gustan las mascotas, punto importante. Y otro punto, su mascota es muy grande y lo tienen acostumbrado a ser muy efusivo. De hecho conmigo también ha sido efusivo y la otra vez me pinchó las uñas. Donde me saludó, claro. No es que yo sea una gran apasionada, más sin embargo, pues sí me gustan los perritos. Entonces, pues no, no pasó a mayores. Más sin embargo, sí a una señora se le lanzó una señora que no le gustan las mascotas y entonces, y sobre todo que se le tiren encima a mí, pues tampoco me gusta mucho que se me tiren encima, que invadan mi espacio las mascotas. Me gusta verlas, pero no soy tan así. Entonces, la dueña de la mascota sí tiene la mascota que incluso come con ellos en la mesa y bueno, varias cosas, ¿no? Y entonces, las otras personas no necesariamente les gusta lo mismo. Entonces, si vamos a tener una mascota, pues vamos a asumir las responsabilidades de nuestra mascota. A veces queremos que las demás personas entiendan lo que nosotros sentimos, pero también pues una persona compra un espacio y si no le gustan las mascotas, no tiene por qué lidiar con mascotas. Así lo ve, ¿no? Entonces, cuando nosotros empezamos a entender estos conceptos, pues entonces empezamos a poder negociar. Y ayer, bueno, llegamos a una negociación favorable porque pues las dos personas estaban en la mejor disposición de negociar. Pero pues sí, justamente a la otra señora pues no le gustan las mascotas. Y entonces tampoco está obligada a que le gusten las mascotas. Y pues si vamos a pasear a nuestra mascota, entendiendo que pues los perritos son apasionados, quieren correr y todo el rollo, pues hay que llevarlo a lugares adecuados para perros o con su correa, porque al final de cuentas, pues son mascotas. ¿Ok? Entonces, hay principios esenciales en esta
negociación. El método Harvard de negociación es conocido también como negociación integrativa. La Universidad de Harvard eh, apoyó a unos profesores para lograr este tipo de negociación. Esta eh, está basada en cómo podemos enfocar de manera cooperativa la resolución de conflicto, cómo podemos esos intereses que tienen ambas partes lograr una concientización para alcanzar acuerdos justos y beneficiosos para ambas partes. Eh, este método que propone la Universidad de Harvard, pues prácticamente se centra en los intereses subyacentes de los negociadores en lugar de posiciones rígidas. Esto promueve resoluciones mutuamente beneficiosas sin recurrir a tácticas que crean esa sensación de competencia o de manipulación. Se enfoca en manejar mucho las cuestiones emocionales por separado de las cuestiones sustanciales, lo que permite una negociación más efectiva. Un enfoque básico de la negociación puede fundamentalmente lograr acuerdos efectivos que pues vayan hacia el bien común. Estos enfoques incluyen comprensión de intereses, gestión de emociones, generación de opciones creativas, propuestas de solución, escucha a las personas, incluso propuestas de terapia, actividades mutuas, legitimidad de las propuestas, em, compromiso, construcción de argumentos que realmente sean sólidos, preparar todo un plan de acción que dé confianza. Estos elementos son esenciales para actuar como negociadores, porque cuando no comprendemos a la otra parte, no podemos lograr una actitud más participativa en este negocio, en este proceso, perdón, de negociación. Y es que realmente es un poco complejo llegar a una negociación en diversas circunstancias. ¿Por qué? Porque cada una de las personas tiene sus propios intereses, sus propios criterios, sus propias creencias, situaciones aprendidas, experiencias, entre otras. Los elementos de la negociación son fundamentales para lograr acuerdos efectivos y pues mutuamente beneficiosos o por el bien común. Los elementos que tenemos que tener en cuenta es el tipo de persona, de gente, decimos aquí en Tabasco, ¿verdad? Cuando hablamos de tipo, hablamos de identificar y comprender, pues, su carácter, su personalidad, sus intereses, todas las partes involucradas. Dentro de esto es importante, entre más información tengas, mejor. A veces el género se importa, a veces la edad, la religión, las creencias, la cultura, toda la información que tengas de la persona, todo lo que comprendas y aprendas de esa persona, te va a servir muchísimo en la negociación. Identificar plenamente el interés de cada uno, comprender el interés propio de cada parte y cómo poder relacionarlo por el bien común. La creatividad, generar opciones creativas que beneficien a ambas partes es importantísimo. Evaluar los criterios y aplicar, por favor, criterios objetivos, criterios legítimos para las propuestas, cosas sólidas, porque en muchas ocasiones pareciera que fueran nada más caprichos de ego, ¿sí? Estos elementos son esenciales para estructurar un proceso de diálogo, pero también persuasión. Acuérdense, esto no se trata de manipulación. Persuadir a una persona es hacer reflexión, concientización, convencimiento, pero convencimiento de propuestas que beneficien a ambas partes. O sea, no se trata de una manipulación.
Se trata de persuadir para buscar una mejor solución. En la mayoría de las ocasiones, los negociadores estamos con una cabeza más fría que las personas que llegan a negociar. ¿Por qué? Porque tienen más apasionamiento, porque ya traen desgaste de la problemática, entre otras cosas. Entonces, es necesario un diálogo con persuasión que permita a las partes llegar a soluciones de bien común. Comprender los elementos básicos pueden hacer que un simple diálogo, una simple plática, se convierta en una situación o una herramienta poderosa para el éxito en todo tipo de negociación. Cuando nosotros estamos tratando con personas, es muy importante darnos cuenta que pues el ser humano es el que en ocasiones se complica. La vida no es complicada. Los seres humanos somos los que nos complicamos con nuestras tomas de decisiones. Entonces, no podemos permitir que influya en nosotros, perdón, otro tipo de situaciones que no sea el bien común. Tenemos que actuar como negociadores, como personas profesionales. De esto depende en gran parte el éxito de nuestra negociación. Nosotros estamos como negociadores para hacer ese acompañamiento y esa directriz hacia el éxito del bien común. Los 7 elementos de la negociación, según la Universidad de Harvard, los podemos resumir de la siguiente manera. Estamos hablando de que la negociación es una habilidad esencial en este mundo, ya vimos en todos los ámbitos, y tenemos que comprender todos los componentes fundamentales para lograr acuerdos efectivos y beneficiosos. La universidad ha identificado elementos clave que forman esta negociación. La universidad pone los intereses, subraya la importancia de identificar y comprender los intereses subyacentes de todas las partes. Más allá de cualquier posición inicial, los intereses son pues las necesidades, los deseos, las problemáticas, las preocupaciones que motivan a cada parte. Cuando nosotros comprendemos estos intereses, se pueden encontrar soluciones que satisfagan a ambas partes de manera más efectivas. Aquí hay un tips importante. Pregúntale a las personas abiertamente, a cada una de las partes. Escucha qué cosa es lo que quiere, qué cosa es lo que le preocupa. Identifica si ahí en lo que estás escuchando hay una oportunidad de colaboración, una oportunidad de negociación. El segundo elemento se centra en las opciones, generar opciones creativas y mutuamente beneficiosas. La Universidad de Harvard dice que buscar soluciones que vayan más allá de las obvias o preconcebidas puede abrir nuevas vías para llegar a un acuerdo satisfactorio con ambas partes. Y ahí va el tips. Fomenta la creatividad y la colaboración al explorar una amplia gama de posiciones, de soluciones, incluso aquellos que pues en ocasiones hay lluvia de ideas. Algunos pueden parecer poco convencionales, pero a lo mejor esos son los que te dan mejor opción. Otro punto, haz que las partes se saluden y se traten con respeto. Eso le da legitimidad a nuestra negociación. Y el tercer punto de la Universidad de Harvard es eso, la legitimidad. Esto se refiere a darle una certeza, una justificación y un razonamiento a una posición o una demanda. Perdón, es esencial nosotros construir argumentos, pero argumentos que realmente nos den certeza. Cuando el ser humano no siente legitimidad, es, es inevitable que sienta desconfianza. Es esencial
construir argumentos sólidos, respaldar las propuestas con datos, con evidencias, con actitudes, con contexto teórico. Por eso, prepara tus argumentos con antelación. O sea, yo siempre les digo, antes de argumentar, o sea, estudia bien la problemática, busca sustento teórico. Por eso es importante conocer a las personas. Asegúrate que vas a poder explicar y vas a poder respaldar tus propuestas de manera clara, de manera convincente. Otro punto es las alternativas sólidas. Esto es un plan de acción que se puede llevar a cabo si la negociación no llega a buen puerto, o sea, un plan B. O sea, una de las opciones que a lo mejor no sea la primera que vayas a tomar, pero que sí tengas otra. Tener una buena alternativa te brinda poder de negociación y te evita también sentirte presionado para aceptar acuerdos desfavorables. Ahí va un tips. Trabaja en desarrollar y mantener alternativas viables en caso de que la negociación en algún momento, esa directriz que pensaste primero no vaya adecuadamente, pues que tengas un as bajo la manga, decimos comúnmente. Dice la Universidad de Harvard que el compromiso es una parte esencial de cualquier negociación, pero que esto implica estar dispuesto a hacer concesiones, buscar soluciones benéficas por el bien común y también encontrar un equilibrio entre defender tus propios intereses y demostrar flexibilidad. Aquí te doy un tips. Establece límites claros sobre qué concesiones puedes hacer y cuáles son fundamentales para ti. Esto es importante porque a lo mejor cuando tú te flexibilizas en alguna cosa, entonces la otra parte pues se flexibiliza, perdón, y entonces podemos llegar a una negociación. Una comunicación efectiva es esencial en cualquier tipo de negociación. Por eso es importante nosotros en determinado momento siempre desarrollar habilidades comunicativas, escuchar activamente, expresarse de manera clara, comprender los puntos de vista de la otra parte. Si no los comprendo adecuadamente, preguntar antes de crearme expectativas poco fundamentadas. Y ahí les va un tips. Practicar la escucha activa no significa que voy a estar haciendo muecas y que no, tengo que estar prestando plena atención y si tengo ganas de interrumpir, en lugar de hacer muecas, negar mientras el otro está hablando, de manera corporal congruente, escribir cuáles son mis dudas y en el uso de la palabra, entonces expresar. Así podemos evitar malos entendidos. Hay que asegurarnos de que ambas partes estén en la misma sintonía y cuando nosotros hacemos gestos o sonidos, podemos perder esta posibilidad. Por eso es importante, yo siempre pongo normas y reglas y dentro de ellas los gestos, los sonidos, las interrupciones. Y como negociador siempre estoy al pendiente con este tipo de cosas. La construcción y el mantenimiento de relaciones positivas es otro punto importante, o más bien dice la universidad que es fundamental para crear relaciones respetuosas ante cualquier negociación. Una relación de confianza puede facilitar futuras colaboraciones y resolver posibles desacuerdos de manera más efectiva. Una de las cosas que nosotros queremos es que se construyan relaciones positivas. Esto nos va a permitir dos opciones. Primero, que la problemática o el conflicto no tenga continuidad, sino que ya se dé pronta resolución. Y también abre la posibilidad de alguna otra colaboración o por lo menos convivencia neutral. Y aquí te voy a dar un tips.
Trabaja en establecer y cultivar relaciones basadas en la confianza y el respeto mutuo. Por eso te digo que es importante no permitir que las personas estén haciendo gestos, porque cuando nosotros permitimos que las personas estén haciendo gestos, entonces, entonces, em, entonces, en algún momento se puede salir de control, ¿sí? Entonces, vamos a ir nosotros como negociadores de manera neutral dirigiendo. En resumen, dice la Universidad de Harvard que al comprender y aplicar estos elementos de negociación de la Universidad de Harvard o del método Harvard, hoy me están preguntando, método Harvard. Muchas gracias por preguntar. Estarás mejor preparado para afrontar una amplia gama de situaciones de negociación, pero por favor, siempre recuerda que la práctica hace al maestro, que la experiencia es clave para ir perfeccionando tus propias habilidades. Y en cuestión de negociación, la experiencia es importantísimo porque cada negociación es diferente, perdón, y entre mayores habilidades desarrolles, entonces vas a tener una mejor capacitación para poder hacer que todo fluya. No dudes en aplicar todos los conocimientos. Acuérdense que el conocimiento es poder y además la negociación nos sirve a nivel profesional, laboral, pero también en nuestra vida personal. Una negociación efectiva no solo resulta en acuerdos sólidos, sino que también puede fortalecer relaciones y construir una base para relaciones o también incluso trabajo en equipo, colaboraciones, etcétera. El manejo de variables es es clave para la negociación porque el éxito depende en gran parte de este tipo de procesos. Hay un resumen mm, de cómo podemos nosotros manejar las variables. Primero que todo, el poder. Dice el dicho que si quieres conocer a alguien, dale poder o quítaselo. Pero bueno, aquí en cuestión de negociación es importante tener en cuenta quién tiene el poder. Quién puede negociar y quién no. Y si tú eres la persona que vas a negociar y sientes que no tienes el poder porque no tienes la preparación, porque no te sientes acorde a, porque te va a costar mucho, entonces es válido decir no. Cuando hablamos de poder, acuérdense que para negociar de manera efectiva necesitamos tener preparación, profesionalismo, autoridad, jerarquía, experiencia, posición en la negociación, postura, ¿sí? Entonces, es importante. El poder no es nada más decir, yo tengo el sartén por el mango y me siento. Mucho ojo. Otra variable que hay que manejar es el tiempo. Un enfoque claro y conciso en ofertas y discursos y discusiones. No le des más tiempo a otra persona. A una persona y a otra no quise decir. Cuando nosotros estamos negociando, hay puntos como el tiempo que son muy susceptibles. El tiempo puede crear presión o aumentar la predisposición o la energía negativa para una no negociación. Si decimos 5 minutos para hablar, hay que ser congruentes al hablar y 5 minutos con cronómetro y hasta ahí. ¿Ok? La información es básica, importante, contundente. Conoce bien todo, infórmate, escucha todas las partes. El conocimiento es poder. La información adecuada puede ayudarte a entender al otro, a negociar de manera más efectiva y sobre todo, pues, a lograr acuerdos más favorables. Otro punto, la relación de poder. Esta entre las partes puede influir en el resultado de la negociación.
es importante manejar esta variable para asegurar que las negociaciones sean justas, que no haya competitividad, que las negociaciones no se vuelvan em, situaciones de ego, sino que sean equitativas. Estos factores son solo algunos de los muchos que pueden influir en la negociación, pero bueno, aquí ya estamos aprendiendo los básicos para crear estrategias a través de estas habilidades según el contexto y también las personas que están involucradas. Esto te puede maximizar tus posibilidades de éxito. Es importante entonces entender la información, el tiempo, el poder, las fuentes de poder y bueno, la postura de cada quien. Pasos básicos para una buena negociación. Bueno. Un proceso de negociación lo podemos dividir en 5 etapas clave que nos van a ayudar a alcanzar acuerdos satisfactorios para todas las partes involucradas. Punto número 1, la preparación. Hay que prepararnos y esta preparación tiene mucho que ver también en lo que nosotros nos preparamos, nuestra capacitación, nuestra experiencia y también todo lo que preparamos antes de sentarnos a la mesa de negociación. Es fundamental que ambas partes realicen una investigación exhaustiva, o sea, toda la información es útil para comprender la problemática, los intereses del otro, cómo podemos negociar. O sea, esto incluye definir tus objetivos, tus límites, los de la otra parte y si eres el negociador, cómo participar en las posibles objeciones, eso es importante. ¿Qué cosa vamos a permitir y qué no vamos a permitir? ¿Cómo vamos a desarrollar estrategias para luego poder abordarlas? La preparación es el primer punto. No me puedo sentar a la mesa si no tengo información, si no tengo estrategia, si no tengo experiencia. Ya cuando yo me siente en la mesa, solo le voy a poner la cereza al pastel. Punto número 2, establecer una agenda. Una vez que ya las partes ya se prepararon, es importante establecer una agenda clara para la negociación. Esto influye en grande manera los temas que vamos a tratar y obviamente el tiempo asignado a cada uno. Una agenda bien definida ayuda a mantener la negociación y el rumbo de la misma. ¿Sí? Entonces, es importante nosotros ser severos con el tiempo. ¿Por qué? Porque en algún momento, pues nosotros estamos negociando y al final de cuentas, esa negociación la vamos a ver, pues impactada, vamos a decirlo de esa manera, impactada al nosotros estar negociando con una persona. Entonces, es importante de manera clara tener una agenda y los pasos, un orden del día, ¿sí? Bien definido, cuánto tiempo tal cosa y también mantener un rumbo hacia la negociación, no permitir o más bien evitar desviaciones innecesarias. Por eso a veces hay personas que no son congruentes al hablar. Yo sé que tienen mucha necesidad de escucha, por eso yo siempre a las personas cuando vamos a negociar las escucho antes. Punto número 3, intercambio de información. En esta etapa ambas partes comparten información relevante que pueda ayudar a llegar a un acuerdo. Esto es esencial porque al escuchar a la otra parte puedes hacerle preguntas. Puedes aclarar cualquier punto confuso, incluso definir sus intenciones. La comunicación efectiva es clave para evitar malos entendidos y obviamente da como resultado la construcción de relaciones de confianza. Otro punto importante y número 4, propuestas y contrapropuestas.
propuestas o ofertas y contraofertas. Aquí es donde realmente comienza la negociación. Entonces, en determinado momento, aquí en este punto es donde nosotros vamos a empezar realmente a negociar. Ambas partes van a presentar sus propuestas y van a decir a qué estás dispuestos, a qué no están dispuestos y sus posibles soluciones. Entonces, es importantísimo nosotros en determinado momento tener en cuenta esta situación porque al final eso va a impactar muchísimo en nuestros resultados. Si estas propuestas son flexibles, entonces, entonces, ya me salió algo aquí. Ok, perdón. ¿Sí me escuchan? Ok, bueno, gracias. Perdón, es que tuve así como que se cortó mi internet. Pero bueno, les decía que cuando nosotros hacemos propuestas flexibles, podemos saber a qué están dispuestas las otras partes, qué nos pueden concesionar, qué búsqueda de soluciones pues creativas podemos crear, nos dan más campo de acción. Yo le digo a las personas, bueno, defíneme y dame oportunidad de ser creativa y de buscar negociar con la otra parte. Cada que me siento en la mesa, siempre lo hago con la predisposición de no levantarme de ahí a menos que hayamos llegado a un buen acuerdo. Y el punto número 5 es el cierre del acuerdo. Una vez que ambas partes han llegado a un acuerdo satisfactorio, pues es hora de cerrarlo. Esto puede implicar la firma de un contrato o el establecimiento de una fecha para empezar la implementación de todo lo acordado. Es crucial asegurarse que todas las partes entiendan claramente cuáles son las condiciones del acuerdo y estén comprometidas en su cumplimiento. Porque a veces logramos un buen acuerdo, pero al final de cuentas no se cumple. Cuando seguimos estos 5 pasos, podemos llevar a cabo negociaciones más efectivas y satisfactorias, tanto en el ámbito personal como en el profesional. La clave es la preparación, la comunicación abierta y todos estos 5 pasos que ya anteriormente vimos. Y bueno, vamos a hacer una pausa de media hora y después de media hora nos vemos en otro en vivo y también en la plataforma. Carlos, ¿estás ahí? ¿Quieres de una vez tu calificación de participación? Porque veo que te sales muy seguido. Hubo ahorita un detalle con la computadora, es que se apaga y se enciende y se vuelve a apagar y me saca y ahorita pues estoy checando el detalle ese, pero nomás no lo encuentro y creo que la voy a tener que llevar a reparar, pero pues la verdad no, no Bueno. tengo muy claro cómo he llegado a la clase porque me sacaba cada rato y luego tarda mucho en Ok, cargar de todos modos va a estar el en vivo en Facebook y voy a en subir, Facebook. sí, voy a subir también el link de YouTube a la plataforma. Cualquiera de las dos partes, lo que te hayas perdido, pues ya ahí lo puedes ver. Porque acuérdate que tenemos poquito tiempo, ¿sí? Para ver este tema. Vamos a dar media hora de receso. Yo tengo la 1:36. Em, en media hora regresamos, pero puedes poner pausa, pero no te salgas. Cuando recién regresemos, me voy a salir yo para poder editar este video y después iniciar con la otra parte. ¿Entendido? Sí, maestro, entendido. Ok, entonces es la 1:36. Nos vemos a las 2:06. Ok.